apertura. Vamos a ver si tenemos por ahí a Alberto Lezaun, inversor y mentor en mitrading.es, para hacer este análisis de la apertura. Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos una semana de continuación respecto a la semana pasada. La semana pasada decíamos que el mercado tenía que caer más, que no había suelo, que no encontrábamos suelo, que había vacío. Y esta semana no es que haya vacío, porque hay niveles clave que ahora vamos a ver, pero sí que es cierto que el mercado no ha encontrado un suelo. No hay un suelo ni nos lo podemos inventar, ¿no? Por lo tanto, el mercado sigue buscando ese suelo. Es probable que quizás esta semana o la próxima a lo mejor lo pueda encontrar, pero bueno, simplemente tenemos que seguir esperando. De momento todo es incertidumbre y el mercado pues ya sabemos que no quiere incertidumbre, más bien todo lo contrario. En tres titulares, ¿qué tenemos en cuanto a la situación macro? Inflación disparada, la Fed intentando solucionarla o contenerla a través de subidas, incluso dobles como la de esta semana. La situación en Ucrania no es nada clara a nivel, me refiero, para el mercado no sabe por dónde coger la situación en Europa. Y, en fin, los resultados trimestrales que estamos viendo de grandes compañías, sobre todo en Estados Unidos, que son mixtos, ¿no? Es decir, sí que tenemos algunos resultados positivos, pero yo personalmente no pondría la mano en el fuego por ningún resultado de ninguna empresa ahora mismo, ¿no? Fuera de que alguno como Facebook pueda salir muy bien. Por tanto, todo esto crea un clima de incertidumbre máxima en el mercado, ¿no? Y con esta incertidumbre el mercado nunca puede rebotar, nunca puede recuperar. Por tanto, quizás después de la reunión del miércoles el mercado puede tomarse de manera positiva, ¿no? Pues lo que diga Powell y rebotar ahí. Es cierto que podría ser una buena excusa, como hablábamos esta pasada semana también, y sucedió precisamente eso, ¿no? La segunda mitad de la semana fue alcista. Y luego, no quiero decir que eso sea un rebote ya para dar mínimos anuales, sino que aparte de eso tendremos que ver, pues efectivamente, si ese rebote comienza digamos, a tener fuerza y a tener sentido y realmente se convierte en un suelo importante para el resto del año. Pero vamos a ver niveles y vamos a ver una zona si te parece, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para ver, bueno, algún gráfico que nos puede dar una idea bastante clara de cómo está la situación. Comenzando por el Fear and Greed Index, un clásico, ¿no? El indicador de sentimiento de CNN, que nos da un dato de 27. Esto es un poquito menor que la semana pasada, pero como decíamos la semana pasada, ya digo que esta semana es un poco de continuidad, puede caer más, ¿no? Y además tiene sentido que caiga más porque si vemos el timeline de este mismo indicador, vemos que los momentos en el pasado en los que el mercado ha hecho suelo, este indicador ha estado por debajo de 25. Por tanto, podemos esperar cierta caída de este indicador que vendría causada, obviamente, por más compra de opciones put, ahora lo vemos, y por más, bueno, venta en definitiva de posiciones. Y quizás con este indicador por debajo de toda esta zona y llegando a niveles, ¿no?, que a los que ha llegado en el pasado, no digo que tenga que ser una sobreventa exagerada, pero llegando a niveles un poquito inferiores sí que podríamos ver cierto suelo. Así que esto va de la mano, ¿no? El SP, en este caso, los índices importantes junto con el indicador de sentimiento van siempre de la mano y nos puede dar una buena referencia de en qué zona podríamos empezar a encontrar un suelo. Ya vemos que esta semana pasada hemos caído, pero el indicador no muestra que haya un miedo intenso en el mercado, ¿no? Por tanto, creo que es importante ver un desarrollo a la baja de este nivel. Al mismo tiempo, un desarrollo al alza del índice VIX de volatilidad, lo cual nos indicaría, ¿no?, un posible agotamiento de la tendencia y un posible comienzo de un suelo, ¿no? Vemos que el VIX, como decíamos la semana pasada, efectivamente ha subido, pero está en niveles en los que tiene espacio para subir, ¿no? Esto hay que recalcarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el VIX está demasiado alto y efectivamente luego sigue subiendo. Pero sí que es verdad que en una zona, a partir de los 35 puntos, encontramos ya picos, ¿no? Picos, pues por ejemplo, de 2020 verano, de 2021, bueno, ni siquiera, solo finales y sobre todo de esta primera parte de 2022. O sea que puede ser una zona en la que el VIX pegue un frenazo, porque efectivamente el inversor está vendiendo, ¿no? Está vendiendo posiciones, está comprando put, pero llega un momento en el que, ¿qué ocurre cuando vendes y vendes y vendes y vendes? Pues que no puedes vender más, ¿no? Efectivamente, a ese nivel podemos llegar en toda esta franja. Vamos a seguir viendo indicadores que están en esa zona en la que nos podría indicar, valga la redundancia, pues que estamos en una situación en la que podemos encontrar un suelo próximo.
Ya ves que por un lado soy un poco cenizo, pero por otro lado soy positivo en este sentido, ¿no? Y lo veíamos la semana pasada, el indicador put call nos marca niveles peligrosos. Seguimos prácticamente en máximos de todo 2021 y 2022 y son niveles en los que el mercado no puede girarse y comenzar a desarrollarse, ¿no? Hacer un rally con tranquilidad o comenzar a subir con calma. Con estos niveles podemos tener, efectivamente, como la semana pasada, rebotes al alza importantes, volátiles, rápidos, pero mientras el put call ratio no caiga a niveles más estables, es otro síntoma de que el mercado no podrá recuperar. Por eso esta primera parte de la semana podría venir marcada por más caídas. Vamos a ver antes de ir a los índices, otro indicador que también veíamos la semana pasada, que es muy interesante, que es el número de compañías del S&P que están por encima de su media de 50 diaria. Y todavía cae más respecto a la semana pasada, pero ya veíamos toda esta zona de suelos donde entre 26 y 40 compañías del S&P están solamente, performando por encima de la media de 50 diaria, ¿no? Toda esta zona, efectivamente, puede marcar un suelo en el S&P muy interesante, ¿no? Y a partir de aquí vemos cómo tradicionalmente durante gran parte de 2020-2021 el mercado ha encontrado un suelo y se ha dado media vuelta. Por tanto, es un síntoma de que sí podemos caer, pero es verdad que no mucho más, ¿no? Vamos a echar un ojo al dólar index. Mira, precisamente, el dólar index lo tenemos en máximos. ¿Por cuánto tiempo? Yo no creo que el dólar index se pueda estabilizar por encima de estos niveles, ¿no? Estados Unidos no es competitivo a nivel internacional con el dólar a estos niveles y desde luego si yo hubiera comprado el dólar a ciertos precios en ciertos momentos, ahora lo estaría vendiendo, ¿no? Porque me parece una ocasión espectacular. Por tanto, no creo que podamos estabilizar el dólar por encima de estos niveles. ¿Qué puede ocurrir? Y también sería un síntoma más de ese suelo cercano en la bolsa. Bueno, lo que puede ocurrir es lo que ocurrió ya en 2016, 17 principios o 2020 mediados, abril, que fue, bueno, pues efectivamente un giro brusco, ¿no? Que, pues por su correlación inversa con el S&P podríamos pensar, ¿no? Pues que pues que tenemos ese suelo del que estamos hablando. Ya vemos que tradicionalmente el giro a la baja del dólar ha coincidido con suelos, lógicamente y obviamente, en el mercado, ¿no? Por tanto, otro síntoma más de los que estamos hablando son, ¿no?, 3 o 4 los que hemos hablando, los que hemos visto, de que efectivamente, pues, no hay un suelo, como decía al principio, pero podría estar relativamente cerca. ¿Qué niveles tenemos clave? Vamos a echar un ojo, comenzando el SP, vamos a un gráfico de una hora de velas para verlo un poquito más en detalle, ¿no? Y vemos que la semana pasada aceleramos, ¿no?, para perder o para encontrar una zona de la que ya hablamos, ¿no?, precisamente aquí hace 7 días, que es la zona del 24 de febrero, una gran zona de demanda, que ahora yo considero que está perdida. Es verdad que es un poco pronto, ¿no?, para decir si está perdida, pero sí que es verdad que con el movimiento tan vertical y tan intenso con el que caímos el viernes y con esa intención, ¿no?, de cerrar la semana en mínimos, lo cual es muy sintomático, ¿no?, pues creo que fuera de que obviamente igual en este lunes tengamos cierto rebote, ¿no?, pues bueno, pues por inercia, ¿no?, creo que esta primera zona está perdida. La siguiente zona, que sería un 15% de caída desde máximos, sería el 4.074 y solamente podríamos ser positivos, y esto también lo decía la semana pasada, por eso digo que es una semana muy de continuidad, lo estoy viendo a repetir, solo estaríamos, digamos, viendo un comienzo de recuperación si recuperamos la primera zona en la que ha entrado oferta, ¿no?, de forma agresiva, que es el 4.279 del SP. Esta es la situación. Pero ¿qué ocurre? Que si perdemos la zona del 4.074, efectivamente el abismo se abre paso, ¿no? Y el abismo significa caídas importantes hasta 2 zonas que yo considero claves, una acumulación que hay a final de marzo de 2021, que es el 3.956, y una zona muy, muy importante, el 3.905, ¿no? 3.900 como número también redondo. Por tanto, cuidado, porque si la caída de la semana pasada o del viernes nos pareció intensa, si perdemos esta zona clave 4.074, la caída de esta semana puede ser bastante más intensa, lo que también iría en consonancia con un cierto final del movimiento bajista. Ya sabéis que el movimiento bajista siempre va a acelerar, a buscar una aceleración antes de pararse en seco y de girarse, ¿no? Niveles de Nasdaq.
Fijaos, rebote de la semana pasada en una zona que ya comentamos aquí, ¿no? Que es la zona del 12.796. A 3 puntos nos quedamos, el precio se giró, como digo, de forma violenta, ¿no? Y comenzó a hacer mínimos crecientes. Pero ¿qué ocurre? Que en la zona que tenía que mantener para buscar, ¿no? Cierta confianza en que el precio puede comenzar a subir, pues no la mantuvo, ¿no? Que es la zona del 13.461. Llegó ahí y volvió a rebotar con máximos decrecientes a la baja y a caer el viernes con mucha fuerza. Por tanto, ya veis que los rebotes que tenemos en Nasdaq y en el S&P también ha ocurrido, son rebotes falsos, rebotes que no nos podemos creer demasiado. De momento, ahora también, igual que el S&P, podemos encontrar un pequeño rebote esta semana o esta primera mitad de semana, quizás en el Nasdaq, pero si no recuperamos la zona 13.461, yo no me fiaría absolutamente de nada. Y este suelo, que es el 12.796, roto a la baja, nos podría dar simplemente otra zona, que es el 12.437, suelo del 9 de marzo. Vamos a Europa, vamos a ver el DAX, que lo tenemos en una situación bastante interesante, porque el DAX sí que está mostrando mínimos crecientes durante toda la pasada semana y el viernes no fue tan grave, no fue tan lamentable, ¿no? Como el desempeño, el desarrollo o la performance de los índices americanos. Fijaos que el DAX giró con mucha fuerza y comenzó a hacer mínimos crecientes y por tanto la zona que ya decíamos la semana pasada que no llegamos por poco, que es este 13.520, sigue siendo una zona absolutamente clave. La estructura es alcista en el corto plazo y esto es diferente a la situación que hemos visto en los índices americanos. ¿Qué ocurre? Que hay una alta correlación con el Dow especialmente, ¿no? Y por tanto, eh, bueno, pues para que el DAX suba, los índices americanos al menos no deberían caer de una forma tan violenta, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver cómo se mueven los índices americanos para ver cómo puede moverse el DAX. Pero aquí hay dos hipótesis, obviamente muy sencillas y muy simples, y no podemos simplificar tanto, pero para que lo veáis en unos trazos, que es que el DAX respete la zona del 13.832. Si la respeta con mínimos crecientes, podemos encontrar la siguiente zona, 14.100, y esa zona mantenida nos daría ya una estructura alcista confirmada, o si se pierde esa zona, que vayamos a buscar la zona que casi se alcanza la semana pasada, en torno al 13.520. El IBEX 35, pues mira, fijaos el IBEX 35, el canal alcista de la semana pasada lo hemos perdido. Eso nos da una sensación de debilidad en el IBEX 35, a mí por lo menos. Y la primera zona que quiero que se mantenga, que se rompa y se mantenga a nivel diario, o sea, que cerremos por encima en cualquiera de los días de la semana, es el 8.602. Esa zona se tiene que mantener para que podamos tener nuevamente una confianza en que se puede recuperar al menos ciertos niveles de hace un par de semanas, ¿no? Pero mientras no conseguimos recuperar esa zona, la estructura es absolutamente bajista, ¿no? La ruptura de este canal, la llegada a una zona de la que ya hablábamos la semana pasada, en torno al 8.376, fijaos cómo en estos niveles, que son niveles volumétricos, una zona de consolidación muy importante de mes de marzo, abril, pues toda esa zona hace una barrera tremenda, ¿no?, de liquidez y consigue girar violentamente el IBEX 35, mínimos crecientes, y volvemos a la zona que tenemos que volver a recuperar. De momento estamos jugando ahí igual que el DAX, pero yo no me fío ni un pelo hasta que no recuperemos esa zona, sobre todo, como digo, por la correlación de Europa y Estados Unidos. Y acabamos en 30 segundos con un par de detalles de criptos. Bitcoin, zona súper clave. Fijaos este canal alcista que se mantiene todo 2022. No tenemos que perder los mínimos del 37.500. No podemos perder esos mínimos de esta semana pasada, porque si no, esto podría seguir cayendo hacia la zona de 35.000 en un primer término, con todo este canal en rojo grandote que tenemos desde hace años, y la siguiente zona 31.500. Pero en esta zona, si encontramos un rebote intenso, mínimos crecientes a nivel intradiario o multidía, podríamos buscar rápidamente toda la zona, en primer término 45.400 y en segundo término toda la parte superior de este canal, y nos daría un muy buen movimiento Bitcoin, que seguimos esperando y seguimos buscando. Y Ethereum está en una situación bastante similar. Fijaos, esto ya es gráfico diario, no es gráfico de una hora, porque mirar intradía las criptomonedas me parece un poco
temerario quizás, pero en este gráfico diario se ve muy bien, ¿no? El canal de 2022 es muy claro, la zona de resistencia es parecida a Bitcoin, en este caso en torno al 3.400, y aquí de momento no hay absolutamente nada, pero si encontrásemos cierto rebote en esta zona, mínimos crecientes, la zona siguiente la podríamos encontrar bastante rápido. Por tanto, por hacer un resumen muy rápido, pues que seguimos cayendo, que no hay suelo, que no nos lo inventemos, que no existe de momento y que cuando se forme, si se forma, pues ya lo contaremos aquí, en Negocios TV. Pues Alberto, muchísimas gracias por ese análisis tan exhaustivo y por ese resumen, esa conclusión de que todavía vamos a seguir cayendo y que todavía el mercado no ha visto ese suelo. Alberto Lezaun, inversor y mentor en mitrading.es. Muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Bueno, y antes de todo también queríamos darles una última